Hola. Hola, soy Isabel y soy trabajadora social en una escuela aquí en Långmoseskolan, en Suecia. Y somos una escuela de grado preescolar hasta grado 3. Y voy a contarles un poco sobre uno de mis proyectos con lo que estoy trabajando adentro de la escuela. Uh-huh. Yo trabajo mucho con distintos temáticos que tienen que ver con prevención de violencia, por ejemplo, y también con temáticas psicosociales, y apoyo en este sentido las profesoras y los alumnos en la escuela. Y con lo que trabajo ahora justo es algo que se llama Para mi cuerpo. Y es un material que lo han producido Save the Children, Salva a los Niños, que es una organización internacional, ¿no? Y hemos trabajado con este material ahora, creo que es el tercer año, y siempre lo hacemos con los de grado 2 en la escuela. Así que todos que comienzan el grado 2 van a tener este taller. Son 5 temáticos que se tratan sobre integridad, Uh-huh. se trata sobre los límites corporales, o sea, lo que... ¿Consentimiento? Consentimiento, sí, y se trata también sobre cómo hacer para prevenir violencia y violencia sexual, y también para reconocer también y para saber, para los niños a saber qué es pornografía también, y cómo también buscar ayuda, y también cuando se trata sobre consentimiento en la vida cotidiana para los niños, cómo tienen que pensar. Por ejemplo, si un niño dice, yo quizás quiero abrazarte, significa que no está seguro, y tienen que entender todo que no es un sí, es un no. Y hablamos mucho y discutimos mucho. Y en cada lección hay distintas cosas que hacemos. Yo presento cada temática, y también van mirando una película que se trata sobre el tema, y también sigue con preguntas, que hay distintas preguntas por cada temática, donde los niños van a discutir. Tienen que discutir en grupo, y en los grupos también tienen que colaborar y aprender a escuchar uno al otro, y después también tienen una presentación sobre lo que han discutido en los grupos. Y después también, después de la última lección, hay 6 ahora en total. Antes había solo 5, pero ahora hay un nuevo tema también, y que se trata más sobre el internet, y se trata sobre cómo puedes ser seguro en el internet, o sea, cómo puedes sentirte protegido y qué tienes que hacer si alguien te hace un daño en el internet. Entonces, este lo he hecho yo, no lo tengo todavía, lo he imprimido, y también es lo mismo con cada tema. Y después también hay un manual, y yo también he ido, uno también puede ir a esta educación para saber cómo funciona el material, porque el material también es para los niños entre 7 y 9 años. Uh-huh. Y en esta escuela decidimos que en grado 2, o sea, cuando tienen 8 años, ahí van a tener la intervención todos.
Pero se puede hacer con niños más pequeños, se puede hacer con niños de grado 1 y también de grado 3. Y una pregunta, ¿cuántas semanas o sesiones dura el proyecto? ¿Todo un Sí. curso escolar, un trimestre, 2 meses? Todo depende cómo vas planificando Vale. el taller, porque cada temática es más o menos entre 45 minutos hasta 1 hora, Ujú. más o menos, y son 6 Vale. temas. Ujú. Algunos son más largos, algunos depende también cuánto necesitas explicar, porque es importante que los niños entiendan las palabras sobre qué se trata. A veces uno tiene que explicar más. Vale. Sí. Y ahora que lleváis 3 años, ¿no? Es el tercer curso, ¿no? Con este como proyecto en segundo grado. Sí. ¿Habéis visto cambio en las actitudes de los alumnos que ya han Sí. pasado por Sí. este proyecto? Sí se nota en el tercer grado que, por lo menos en general, lo que veo que son más independientes en el sentido de resolver problemas Ujú. que ocurren en las pausas, por ejemplo, y que han aprendido cómo hablar o solucionar un problema, que entienden sobre qué se tratan estas cosas, tienen mucho conocimiento sobre lo que se trata, y veo como de una u otra forma como que maduran de cierta forma. Obviamente es también muy individual, pero creo que es una forma de también poder hablar sobre violencia. Muchas veces también hay niños que nunca han hablado sobre violencia en su vida, que han pasado, y es también una forma de abrir una puerta para los niños también a poder expresarse sobre eso, porque hay mucha violencia en distintas partes. Puede ser en la televisión, puede ser en la escuela también, puede ser también fuera de la escuela. Entonces es también una forma de los niños de tener poder y poder expresarse, ¿no? Un poder de expresión también. Muy bien. Pues Sí. muchas gracias. Gracias.